mañana fresca del 14 de abril de 2026. Y pues miren, la verdad estoy muy complacido, estoy muy contento de dirigir estas pequeñas palabras de inicio de una importantísima conferencia que nos va a dirigir un personal de primerísimo nivel. Estuvimos conversando ahorita y la verdad es un personal muy preparado en la materia y sobre todo entender que los temas de salud mental, de salud emocional, cada vez cobran más relevancia y que nos incluyen a todos. Todos debemos, incluso en algún momento, recibir algún tipo de esta ayuda, ¿verdad? Toda vez que somos seres humanos, ¿verdad? Y en algún momento hablar de estado emocional se dejaba solamente para unas personas, ¿no? Dicen, no, pues yo no estoy mal de la cabeza, a mí no me mandes con el psicólogo, con el psiquiatra. Pero ¿qué creen? Que así como vamos al cardiólogo cuando tenemos un problema de una arritmia, un soplo, ¿verdad? Cuando tenemos una neumonía, consultamos al internista o al neumólogo. Cuando tenemos algún problema de piel, ¿a quién consultamos? Pues al dermatólogo, ¿verdad? Y si tengo un problema emocional, también tengo un profesional de la salud preparado para ello, ¿sí? Es por eso que a nombre de DIF Naucalpan, yo me presento, soy el doctor Omar Alejandro Pedraza García, soy el subdirector de atención a la salud del sistema municipal DIF. Les agradezco su presencia y en nombre del presidente municipal Isaac Martín Montoya Márquez y su esposa Adriana García Escobar, presidenta honoraria del DIF, pues vamos a dar inicio a esta actividad, a este evento, a través del doctor Mario González Zavala, médico psiquiatra, y nos va a dar esta masterclass TDAH Entendiendo la Mente. Él es egresado del Instituto Nacional de Psiquiatría. Vamos a darle un fuerte aplauso. Doctor, por favor, sea bienvenido con nosotros y por favor, aprendamos y disfrutemos de esta clase. Porque cuando hablamos de las enfermedades mentales, fíjense cómo el término oficial es trastornos mentales. Y cuando uno escucha esa palabra hasta se oye feo, ¿no? Imagínense que de repente llevan a su mamá al doctor y le dice, tu mamá tiene un trastorno mental, ¿a poco no soy horrible? Tu mamá está trastornada. Y de repente algunos dicen, no, pues es mejor decir trastorno que enfermedad. Y empieza el debate, ¿no? De cuál es, si enfermedad, trastorno, desorden. Y creo que eso es parte de ese gran estigma que hay hacia la salud mental, hacia el psiquiatra, hacia la psicología, y parte precisamente de nosotros, de la población. Entonces yo los invito mucho a ser abiertos a esto y a entender que así como nos enfermamos, como decía el doctor del corazón, podemos tener enfermedades que tienen que ver con las emociones, que tienen que ver con los pensamientos. Y esto es importante porque cuando llegamos con un psiquiatra, llegamos con alguna psicóloga, psicólogo, y de repente queremos un diagnóstico de si estoy deprimido, si tengo TDAH, si tengo un problema de ansiedad, pues muchas veces pensando en este modelo médico, esperamos que me manden a hacer estudios y me digan, ¿qué? Necesito una resonancia o un electroencefalograma para ver qué de mi cerebro no funciona. Y cuando todos los estudios salen normal, dicen, no tienes nada. Y entonces lo pasamos luego, esto es mental, y mental ya parece que le damos una connotación de te lo estás inventando, o que tiene que ver con échale ganas. Uno de los padecimientos de salud mental más frecuentes y más feos se llaman ataques de pánico. ¿Alguien ha tenido aquí un ataque de pánico? ¿Una crisis de ansiedad? Son horribles. Literalmente es como si tuvieras un shot de adrenalina y entonces el cuerpo responde como si hubiera un peligro inminente, como si hubiera un terremoto, como si tuvieras un tiburón que te va a comer. Entonces sube la adrenalina, el corazón late rápido, sientes que se te va a salir, sientes que no puedes respirar, se parece mucho como si me está dando un infarto o como si algo grave está pasando, que estoy perdiendo la razón. Y estos síntomas, imagínense, me da uno una vez y digo, me estoy muriendo. ¿A dónde va uno? Si siento que me está dando un infarto, ¿a dónde irían? Vas a urgencias, te revisan y todo, y cuando llegas y te revisan, el doctor te dice, pues no tienes nada. Te toman estudios, te dan la cuenta, no tienes nada. Imagínense qué sienten los familiares que te llevaron. Imagínense una señora, ¿no?, que lleva y movió a los hijos, al esposo, se salieron del trabajo, corrieron, llegaron a urgencias, lo revisan y luego le dice el doctor, no tienes nada. Imagínense cómo voltean a ver a la mamá. Y si pasa una vez, 2 veces, 3 veces, ¿qué terminan diciendo que tiene la mamá? Que es chantaje, que es manipulación, que es panchera, que está loca.
Y ese es un gran problema. La mayoría de las enfermedades o los trastornos mentales no aparecen en los estudios de laboratorio, no aparecen en los exámenes como electrocardiogramas o como en las tomografías. Y eso no quiere decir que no existan. En la medicina hay muchas enfermedades que no tenemos laboratorios para hacer diagnóstico. Yo creo que ustedes recuerdan cuando estaba el COVID, que de repente decían, si tú te haces una prueba, sales negativo, pero tienes este número de síntomas, tienes COVID, aunque tengas prueba negativa. Entonces, lo mismo pasa en psiquiatría, en psicología. Hay muchas enfermedades que no hay una prueba en sangre, no hay una prueba de un estudio de gabinete que te la diagnostique. Y nosotros entonces llegamos a hacer diagnósticos a través de la observación y la descripción de síntomas. Y esto es bien importante, porque ustedes creen que todos los que tenemos obesidad tenemos la misma causa. Es común, fíjense nada más, se vino esta gordofobia, que a los que veían que teníamos obesidad de repente, ¿qué es lo que atribuyen que tenemos? Flojo, tragón, malos hábitos, estresado. Y hay muchas personas que tienen todo eso y no tienen obesidad. Y hay otros que pueden hacer ejercicio, son veganos, se portan bien, no fuman, no toman y tienen obesidad. Es como la diabetes. De repente nos dicen, es que yo, doctor, ¿por qué me dio diabetes? Si yo me cuido, hago ejercicio, voy a rezar, pago mis impuestos y me da diabetes. Y otros que nunca se han cuidado nada, ni se cortan las uñas de los pies y órale, diabetes. Entonces cada vez entendemos más que las enfermedades tienen mucho que ver con algo que se llama heredabilidad. Heredabilidad es qué tanto puede venir de biología y puede venir de transmisión a través de los genes. Entonces es qué tanto componente de una condición, que puede ser como el color de los ojos o puede ser una enfermedad como la diabetes, puede venir por tu carga de herencia. Para la diabetes, más o menos ¿cuánto se les ocurre que es el porcentaje estimado de heredabilidad, lo que viene por herencia? ¿Cuánto se les ocurre? ¿Cuánto? Anda en el 40, muy cercano. Para la depresión, ¿cuánto le calculan que es? 36%. Pero para el TDAH, ¿cuánto creen? 80%, es altísimo, altísimo. Y esto se complica porque los que tenemos TDAH tendemos a llevarnos bien con personas que tienen TDAH y nos juntamos entre TDAHs y nos casamos entre TDAHs y tenemos hijos. Entonces, ¿qué llega a pasar? Pues que no es raro que veamos familias de TDAH. Ahora, así como no tratamos enfermedades y no tratamos personas, ¿ustedes creen que todos los que tenemos TDAH somos iguales? No. Lo primero es entender, acuérdense, las enfermedades mentales no salen en estudios de sangre, no salen en estudios de tomografía, electroencefalograma. Si alguien les dice que el TDAH se diagnostica así, cuestiónenlo, no sale ahí. ¿Por qué utilizamos, por qué pedimos estudios a veces? Porque hay muchas cosas que pueden parecer TDAH y no lo son. ¿Cómo sabemos que son enfermedades que tienen que ver con el órgano que es el cerebro? Porque cada vez hay más estudios que nos ayudan a entender cómo funciona el cerebro. Entonces los estudios más modernos del cerebro no son ver el tamaño, no son ver la forma, no son ver qué tan grueso o cómo está conformada las células del cerebro, sino cómo funciona. Y eso está padrísimo, porque ya tenemos estudios en los que se puede ver cuando una persona está asustada, qué partes del cerebro se prenden, cuáles se apagan. Ya las técnicas más avanzadas, hay personas que las están operando de un tumor en el cerebro y mientras las están operando están despiertas y les piden toca el piano o haz una actividad mientras les están quitando el tumor. ¿Eso para qué creen que sea? Para que no pierdan habilidades, ver hasta dónde se puede y cuando ven que algo está fallando ya no le toques. Imagínense cómo, y esto es en México. Entonces, si ya tenemos estudios que nos pueden ayudar a entender qué partes del cerebro sirven para diferentes funciones, imagínense cómo nos puede ayudar a entender conductas o emociones que muchas veces salen de lo lógico o de lo normal. Ahora, ¿ustedes creen que hay una sola parte del cerebro que controle una función como pensemos el amor? Que solo sea, esta parte del cerebro es donde te enamoras. ¿Verdad que no? ¿Por qué no? Piensen, el amor es yo creo que lo más complejo que existe. ¿Solo depende de una cosa el amor o depende de un montón de cosas? Un montón de cosas. Entonces imagínense, el decir que hay un área del cerebro que controla la atención suena hasta inocente, ¿sí?
Para que yo pueda poner atención en algo, ¿qué es lo primero? Necesito tener los sentidos que me funcionen. ¿Cuántas veces pasa que dicen, tu niño tiene déficit de atención? ¿Por qué? Porque le están hablando y parece que no escucha, se queda volteando a otro lado. Y efectivamente, lo que tiene su problema es sordera, no déficit de atención. O está en clase y de repente se queda dormido, pues sí, pues no ve bien. O de repente pasa de que dicen, el niño no pone atención o es muy inquieto, tiene déficit de atención. No, lo que pasa es que no duerme, porque donde vive hay ruido todo el día, porque los papás se desvelan, porque se la pasa viendo la tele, o de repente los papás están peleando, el papá tiene alcoholismo, el niño tiene miedo todo el tiempo, ¿y cómo va a poner atención en clase? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando revisamos una conducta o una función y queremos etiquetarla como si fuera una lista de estar checando síntomas. Eso es pésimo. El poner diagnósticos solo por describir una conducta desde afuera no solo es peligroso, termina estigmatizando, termina etiquetando personas. Y el mejor ejemplo es el tema de adicciones. La gran mayoría de personas que son clasificados como adictos no tienen una enfermedad de adicción, lo que tienen es una carencia o tienen un problema que muchas veces están automedicando con el consumo de sustancias. Imagínense, en un mundo como en el que estamos ahorita, de repente tienes que trabajar, ¿cuántas horas trabajará un mexicano promedio? Para vivir más o menos bien, unas 10 horas, ¿no? ¿Cuántos se avientan el traslado de ida y de regreso? ¿Cuántos hijos tienen promedio? ¿Para qué le alcanza con su salario? Y luego de repente dicen, tienes que hacer ejercicio, portarte bien, comer sano, ir a misa. Dices, ¿de dónde? ¿De dónde saco energía para eso? ¿Y de qué nos agarramos para aguantar? Café, a veces cigarro. Entonces suena absurdo que de repente llegan campañas de decir, este lugar es un lugar libre de humo de tabaco, en lugar de averiguar por qué fuman más estas personas. Imagínense los taxistas, los traileros, los médicos, las enfermeras, cuando tienes que tener tantas horas de repente sin dormir, y si no te regañan, y si no te graban y ya te suben al Facebook y te dicen que eres un flojo, pues de repente abusamos de café, de repente abusamos de cigarro. Imagínense el cerebro todo el tiempo estresado porque tengo que pagar la renta, la luz, y entonces el cerebro también gasta energía. Si mi cerebro está gastando energía, está gastando glucosa y de repente ya no le alcanza, ¿de dónde la toma? De la comida. Y no te va a pedir una ensalada, te va a pedir comida que tenga cosas que te dan energía rápida, que es la barata, como que pues golosinas o estos alimentos que se les llaman mucho palatables o que son como mucho de gusto y que tienen hasta un perfil que parece adicción. Entonces, ¿qué pasa? Como eso me da energía, me siento mejor, pero al mismo tiempo también mi cerebro se acostumbra a ese efecto y luego lo busco y lo repito. Y luego ya me etiquetaron como que soy adicto a la comida, cuando tiene que ver con la calidad de vida, con el medio ambiente. Entonces, imagínense cómo aquí la atención toma un papel predominante. ¿Cuántas veces el problema que tiene una niña, un niño, un adulto para poner atención no necesariamente es una enfermedad mental, sino son maestros que no tienen vocación, salones que no tienen las características para poner atención? ¿Cómo quieres que ponga atención si está haciendo un calor horrible, si la pantalla donde me dan clases no se ven las letras, si de repente no hay un orden y me están molestando y tengo bullying, si no he desayunado? Entonces, el hacer un diagnóstico de este tipo, ya de una enfermedad biológica, sin entender el contexto, es peligrosísimo. De lo que yo les vengo a hablar ahorita es de los que sí tenemos un sustento que viene con ese 80% de heredabilidad y que tiene características muy bien definidas. El TDAH, la primera vez que se nombró en la medicina, fue un pediatra, y esto fue en 1900, George Steele. No le puso TDAH, no le puso trastorno por déficit de atención e hiperactividad, pero describió los síntomas que ahora les llamamos así. Si se fijan, tiene dos componentes: atención e hiperactividad. Entonces, hay tres presentaciones que antes se llamaban que eran las características de la enfermedad. El que predomina la inatención, el que predomina la hiperactividad, ¿y cuál será el tercero? Si tengo nieve de limón y de naranja, y puedes comprar de tres tipos, ¿cuál es la tercera? ¿Puedes comprar de limón, de naranja o cuál otra? Combinada. Entonces el que tienes los dos. Ahora se sabe que es prácticamente imposible a veces separarlo, porque la hiperactividad está pegada a la inatención y la inatención está pegada a la hiperactividad. Y entender los síntomas es difícil, porque imagínense, ¿cree que se vea igual en un niño que en un adulto? Aquí sé que hay varias maestras. Un niño hiperactivo, ¿cómo se ve? ¿Cómo se comporta?
Habla mucho, se mueve mucho, rompe cosas, juega. Son esos niños que no quieres invitar a tu casa, porque ya están agarrando el perro, ya le están jalando el vestido a alguien. Pero hay otros que no son hiperactivos físicos, son hiperactivos de hablar como periquitos, aunque no se muevan. Y a veces son niños chistosos. Yo me acuerdo, yo de niño no era hiperactivo, de moverme, de eso no, yo era bien ansioso todo el tiempo. Pero mi mamá seguro o frecuentemente decía, una vez cuando tu papá estaba construyendo la casa, llegó el arquitecto. Y estaba el arquitecto con nosotros, nos estaba explicando, tú estabas chiquito. Y de repente llegaste y me empezaste a jalar el vestido, mamá, hasta que ya volteamos a verte y volteas a ver al arquitecto y le dices, miren, está chiquito y pelón, casi puedo agarrarlo. Y yo estaba chiquito, niños que de repente hacemos comentarios que parecen chistosos, niños que podemos parecer como adultos chiquitos, pero eso también es parte de hiperactividad. Mi mente no está quieta, está buscando soluciones. Ahora imagínense que yo no pueda mantener mi atención en algo, puede ser de diferentes formas. Hay personas o niños, adultos, que el problema de atención es no la sostengo. Es decir, te estoy poniendo atención, pero a los pocos minutos ya sí la logro tener, pero la pierdo. Hay otros que tengo atención, pero tengo atención a muchas cosas. Te estoy viendo, pero estoy viendo 4 o 5 cosas y estoy pensando. Y eso en los adultos se ve. Cuando uno está platicando con ellos, se da cuenta que sí están escuchando, pero están pensando, ay, no apagué la luz, no he pagado la renta, ¿a dónde me voy de vacaciones? Uy, debería de comprarme una chamarra como la que está ahí, y al mismo tiempo te estoy escuchando. Muchas veces la atención tiene que ver con que estoy haciendo algo, se me ocurre una cosa y voy a hacerla y luego regreso y me tardo en volver a hacerlo. Muchas veces la atención es, me fijo tanto en algo, en poner atención, que lo demás no lo veo. Y entonces más que un déficit de atención es un exceso de atención a algo, pero no presto atención a lo otro. Entonces hay muchas personas con déficit de atención que están metidos en el celular y ya se cayeron en un hoyo. O están metidos viendo una cosa por allá, ¡pum!, y ya se pegaron. Entonces la atención tiene muchas presentaciones. La falta de atención, el exceso de atención, el exceso de estímulos a los que les presto atención. Y ahora imagínense esto cómo se ve diferente en cada persona. Imagínense un niño que no le tocó la fortuna de tener una capacidad intelectual muy alta. Un niño que tiene problemas en cuestión intelectual y que aparte se distrae. ¿Ustedes creen que en la primaria le va a costar trabajo aprender? Está escuchando y ¡ay, ya ahí va la mosca! ¡Ay, una cucaracha! ¡Ay, mi papá! ¿Y qué voy a hacer mañana? Y agarra pedacitos de la clase y con eso pues no le alcanza para las calificaciones. Pero puede haber otro niño que con lo poquito que escucha en clases, lo organiza, lo acomoda y saca 10. Y son estos niños que de repente ya les dicen que son genios, porque llegan a la escuela, escuchan 2 cosas, se duermen y luego ya, o no estudian, lo hacen todo rápido y sacan 10, pero no entregan tareas. Pero no les gusta hacer trabajos. Y los papás dicen, no, es que es un niño que es un genio. A él no lo pongan a hacer tareas, a él nomás háganles exámenes y ya. ¿Cuál es el problema de esto? Si no se entiende la falla, pues bueno, puede que adaptes un poquito el sistema educativo para que él pueda tener mejores calificaciones, pero señores, la vida no es así. Imagínenselo, si así lo acostumbran de adulto, y de repente llega con la esposa después de que tuvo un día lleno de consulta. Yo llego después de dar 10 consultas y llego con mi esposa y ella me está contando que la bebé, porque acabamos de tener una bebé que tiene 6 meses, y me dice, mira, le salieron unos granitos, y yo, a ver, espérate, dímelo rápido, porque yo me distraigo. Imagínense, el mundo no es así. Si nosotros a los niños que tienen estas condiciones queremos adaptarles el mundo para que solo hagan lo que a ellos les gusta, como a ellos les gustan, ¿ustedes creen que les estamos ayudando? Y muchas veces se toma desde ese punto, que la forma de ayudar a un niño, un adolescente, un adulto con TDAH es hacer que el mundo se adapte a ellos. Mentira, tiene que ser una negociación de los 2 lados. Esta falta en la atención, ¿de dónde viene? Primero, para que yo ponga atención en algo, imagínense lo importante que es sentir interés y motivación. Si no, nada más piensen, imagínense ahorita el platillo que más les gusta, la comida que más les gusta, birria, pozole, tortas ahogadas, yo que soy de Guadalajara, y de repente tienes todo el día sin comer y pasa así algún mesero con una torta ahogada. ¿Le voy a poner atención o no? A su artista favorito, hombre, mujer, lo que les gusta, está pasando, ¿a poco no así? El carro que más les gusta, el vestido que se quieren comprar, ¿a poco no le ponen atención? Entonces la atención parte de que hay unas áreas del cerebro que tiene que ver, que clasifican qué tanto me importa o me interesa. Entonces podríamos separar, para fines un poquito de entender, el cerebro en 2 áreas. Una es el yo consciente despierto,
que digo, a ver, ya es fin de mes, tengo que ponerme a revisar mis facturas, mis estados de cuenta para mandar la información a la contadora. ¿Ustedes creen que eso sea importante para mí, saber mi dinero y lo que tengo que pagar? ¿Será importante para mí, adulto responsable? ¿Me interesa? Pero el cerebro que ejecuta, el que manda las órdenes, hagan de cuenta que lo tipifica diferente y pone, eso es aburrido, eso no es urgente, eso no es interesante. Y los recursos que manda para atender eso son pocos. Entonces estoy en la computadora viendo eso, me canso rápido, me aburro rápido y mi cerebro se empieza a sentir enfadado, enojado. Y yo digo, tengo que hacerlo porque si no está mal. Entonces me estoy peleando con eso y ¿cómo me siento? Ansioso, enojado. Pero como soy responsable, pero como soy inteligente, pero como yo soy católico, pero como tengo que hacer las cosas bien, entonces me forzo a hacerlo. Imagínense cuánta energía se gasta. Entonces muchas veces el TDAH no es que no lo consigo, es que me canso, me enojo o me abrumo más que otros para lograrlo. Muchas veces son niños que tienen buenas calificaciones, pero son como niño migraña, todo el tiempo están tensos, todo el tiempo están sudando y por eso parecen como adultitos. ¿Y si me reprueban? ¿Y si mi papá se muere? ¿Y si pasa esto? Y están en clase y están escuchando una cosa, pero están pensando también en el examen y lo que tengo que hacer. Y ese exceso de estímulos o de pensamientos que les aparecen ahí, ¿qué generan? Pues abrume, ansiedad. Y luego muchos de estos niños lo que creen es que tienen un problema de ansiedad o de insomnio, pero lo que tienen es que la información que les está llegando está en exceso. Imagínense cuántos adultos que tienen TDAH no son diagnosticados como TDAH, sino como que tienen un problema de ansiedad o que tienen un problema de flojera. Y lo curioso del TDAH, ¿qué pasa? Que esta área del cerebro que etiqueta lo que es importante, no importante, aburrido o eso, es bien mañosa. De repente cosas que no son prioritarias, dice, eso es bien importante, eso es interesante, eso me gusta, y le mandan todos los recursos. Y entonces en esas cosas no me aburro, no me enfado, no me distraigo. Si tengo la fortuna que esas actividades que le gustan a mi cerebro, el que es las partes de ejecución, son cosas que se ven como virtud, lo puedo potenciar. Si es ejercicio, imagínense, me encanta el ejercicio, no me aburro, no me enfado, soy constante, me divierto y físicamente tengo habilidades y tengo los recursos para hacerlo, un atleta de alto rendimiento. Michael Jordan, Michael Phelps, Simone Biles, de los más destacados TDAHs. Si lo tengo hacia la lectura, puedo ser un ávido lector, puedo ser un escritor, puedo ser un poeta. Si es a la ciencia, investigadores. Si es hacia la conducción, pilotos. Pero si lo que le gusta a mi cerebro que ejecuta es pornografía, es comida, es peleas, es compras, fíjense cómo la historia cambia. Y los dos tenemos TDAH. Entonces la situación no es solo tener este trastorno por déficit de atención y hiperactividad, sino todas las otras características de la persona. A tu cerebro que ejecuta qué es lo que le llama la atención, qué es lo que le gusta, tu medio ambiente cómo te favorece, los límites qué tanto te ayudan, tu nivel intelectual. Imagínense un niño chiquito que va creciendo y que tiene deficiencia para poder mantener la atención en un estímulo porque está en todo y se aburre fácilmente, pero está en un medio ambiente donde lo que le llama la atención es violencia, es exceso de televisión, es internet, es contenido basura, es violencia. A un niño que se aburre, que se enfada, pero que el acceso que tiene de recursos son cosas que le pueden dar más beneficio, como ejercicio, como inclusive algunas cosas como cuidar animalitos, como jardinería, como cocina, y de repente a lo mejor no fue el mejor en la escuela, pero se convierte en un gran chef, o se convierte en una persona que pone un negocio de alguna cosa, alguien que produce de alguna manera. Hay un doctor, se llama Russell Barkley, que es uno de los principales expertos en TDAH en niños. Tiene una conferencia preciosa. Ustedes la encuentran en YouTube. El doctor se llama Russell Barkley. Está preciosa, es una conferencia cortita, en la que dice, no, ustedes como padres no llegan a diseñar a sus hijos. You don't get to design your children. ¿Y a qué se refiere con eso? Lo compara con un pastor. Así como un pastor no puede diseñar a sus ovejas para que se conviertan en un perro o en un elefante o en un caballo, nosotros no podemos diseñar a nuestros hijos para que sean artistas, pintores, genios, no. Pero ¿qué es lo que hace un buen pastor? Conoce a sus ovejas
y sabe a dónde llevarlas, a qué tipo de cosas comer, cómo las protege de los peligros. Imagínense eso adaptado a un niño, a un adolescente, a un adulto que tiene TDAH. Ayudarle a cómo protegerlo de ciertos estímulos que lo pueden llevar a adicciones, que lo pueden llevar a problemas de apuestas, a problemas de mala alimentación, de conductas de riesgo, de gastos innecesarios, de divorcios, de hijos regados, y canalizarlo hacia cosas que tienen más sentido. Ayudarlo a poder lidiar con la incertidumbre y con el aburrimiento. Imagínense, si mi cerebro con TDAH como adolescente, como niño, le aburre la escuela, le aburre la lectura, le aburre la misa, le aburre estar sentado, y lo que le gusta es estarse moviendo, estar molestando, estar gritando. Imagínense lo importante que es primero entenderlo, no lo hace adrede, es cómo funciona su cerebro. Segundo, no lo hace adrede, pero tampoco le puedo dar gusto a todo, tengo que ayudar a canalizar eso en algo que sea productivo. Tercero, si el nivel que no lo puede controlar sale más allá del medio ambiente y de las capacidades del niño, ¿ustedes creen que sea válido usar medicamentos? ¿No? ¿O prefieren que se termine automedicando con marihuana, con alcohol? Porque imagínense cuántas veces decimos, no, yo ir al psiquiatra y tomar una medicina para depresión, no, eso está mal. Pero vemos a la persona que está todo el tiempo enojado y ansioso y tenso y se echa sus tequilitas. Prefiere echarse sus tequilitas que tratarse eso. Prefiero algo natural, pues el CBD o la marihuana, que es natural. Fíjense nomás la hipocresía que tiene eso. A veces termina haciendo más daño el estigma que se tiene hacia las medicinas, a los medicamentos bien usados, que cómo lo compensamos. Y ese es otro término interesante, el compensar. ¿Les ha pasado a ustedes que de repente llegan al doctor y dicen, no, es que me duele la espalda, o llevan a algún familiar y lo revisan y dicen, no, el problema no está en la espalda, está en las piernas, es que tiene una más larga que otra, y durante todo el tiempo lo ha estado compensando, y entonces desvió la columna y por eso ya tiene un dolor? Entonces muchas veces el TDAH lo compensamos con otras actividades. Si yo me aburro en la escuela cuando estoy poniendo atención, estoy en una prepa donde piden excelencia, tengo una beca y de repente me doy cuenta que estoy en clase, estoy pensando en 10 cosas y me siento ansioso y en la noche quiero dormir y no puedo dormir y de repente como que estoy desesperado y quiero andar corriendo y me doy cuenta que fumando marihuana me relajo y que hasta si fumo marihuana puedo poner más atención en la clase. Pero ¿cuál es el problema? Te agarran fumando marihuana y vienen campañas en las prepas de que si fumas marihuana tienes problemas, te corren y nunca revisaron por qué era. ¿Cuántas veces las universidades, los trabajos exigen que estés poniendo atención haciendo algo en un grado en el cual una persona con TDAH no lo consigue? Y si no hay información sobre que esto es una enfermedad biológica, que no la controla la persona, la compensa, y empieza a tratar de mediarlo como trucos o como estrategias, imagínense cómo puede impactar en otras áreas de la vida. Yo estoy trabajando y me aburro, y como me aburro me forzo a trabajar, y como me forzo a trabajar gasto más energía, y la energía que estoy gastando es más que otra persona con mis características, porque me mandaron pocos recursos, mi cerebro se aburre, se distrae, tengo que estar luchando con eso, estoy tenso, estoy nervioso todo el tiempo. Al bajar todo eso, imagínense cómo me siento, cansado frecuentemente. Y como estoy cansado, ¿qué tipo de alimento me pide? Cosas que engordan. Y luego ya tengo dos problemas, déficit de atención y obesidad. Y si a eso le sumo que mi complexión, tengo cuello ancho, corto, tengo obesidad, y de repente luego viene apnea del sueño, que es no respiro bien porque se me tapan las vías respiratorias. Y entonces al no dormir bien y no oxigenar bien, pues al día siguiente estoy más de malas, me distraigo más, y eso hace que gaste más energía, y eso hace que coma más, y eso hace que engorde más, y entonces empieza a ser como un círculo en el que de repente ya es bien difícil salir. Imagínense la responsabilidad que tenemos como maestros, como papás, como profesionales de la salud, de volvernos expertos en entender las enfermedades mentales de la parte social, de la parte psicológica y de la parte biológica, y de hacer equipos con las diferentes áreas. Esto no se trata desde la psiquiatría nada más, ni desde la psicología, ni desde la parte educativa, se trata en todo. Imagínense lo importante que puede ser como un papá que reconoce a su hijo con TDAH, lo puede comprender, lo puede guiar y lo puede acompañar en esto, o lo puede literalmente estigmatizar y forzar. El ejemplo más típico, ¿no? La señora que dice, no, es que mi hijo es bien tonto, es un desordenado, es un irresponsable.
Estoy en la cocina y digo, Juanito, tráete 1 kilo de tortillas, unos cigarros Marlboro Light para tu papá, 1 kilo de azúcar y el periódico. Y el niño está allá jugando y de repente tiene un déficit de atención, está todo así. Agarra el billete, se va y ¿con qué creen que va a regresar? Y cuando regrese y el papá sepa que se gastó el dinero en otra cosa, ¿qué le va a decir? Y la mamá poco creen que lo va a abrazar y va a decir, pobrecito, no, Y luego en la escuela se burlan porque se tropieza y se cae cada rato y se queda dormido en la clase y la maestra lo regaña y luego dicen que es tonto y se burlan de él. Imagínense la autoestima de ese niño, de esa niña, cómo va subiendo. Y conforme va creciendo está luchando por dar el ancho, por no distraerse, y en lugar de comprenderlo lo regañamos, lo estigmatizamos, lo forzamos. O la otra, lo compensamos. ¿Cuántas mujeres no llega a pasar que de repente dicen, no, pues es que no es buena para la escuela? Pues bueno, no importa, ya se va a casar y la van a mantener. O la mamá le dice, mira, yo no estudié y ve, soy una triunfadora, tengo 5 hijos y los cuido en la casa. Y entonces la niña pues ya se vende de que ella no sirvió para la escuela y que tiene que hacerse chiquita y que no puede. Imagínense cómo puede pegar diferente en hombres y en mujeres en la autoestima y la crítica que te genera. Un niño con trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que su predominio es que está inquieto y que tiene esa necesidad de estar haciendo algo, como si tuviera mucha energía, como el conejito de Energizer que tiene que sacarla, pero que la saca jugando fútbol, que la saca jugando básquetbol, que la saca haciendo chistes. ¿A poco no es hasta admirado por los demás? Pero si es una niña que anda brincando y trae falda y se le ven los calzones, que dice cosas inapropiadas, ¿a poco los de la escuela la admiran o la quieren más? La reprimen, la castigan. Entonces fíjense cómo hasta eso, las expectativas que tiene la sociedad pueden pegar tanto. Y el problema es que si tú vives toda tu vida como niño luchando con eso, de que hay muchas cosas que me cuesta poner atención y yo hago un esfuerzo, pero mi nivel intelectual o lo que sea no me dio y ya probé y no tengo carrera, ya tengo 35 años y 3 intentos de carreras que no terminé. No aguanto en los trabajos porque me corren, porque me distraigo, porque llego tarde. Llevo 2 divorcios, tengo hijos con diferentes parejas. Y la forma que lidio con esto es tomando, fumando marihuana y luego llego a consulta con un psiquiatra y me diagnostican TDAH. ¿Ustedes creen que la medicina va a reparar todo eso que no tienen? Sería absurdo, ¿no? Ahí es donde se puede ver que se necesita para tratar esto unos abordajes integrales. ¿Cómo podemos ayudarle a esta persona que a su edad y poniendo atención y canalizando las habilidades que tenga, sostenga un trabajo? Sea responsable con una pareja, mantenga a sus hijos, pueda lidiar con el aburrimiento, trate el problema de abuso de alcohol, y eso es a lo que se le llama reintegración, reinserción, o a veces es inserción social, que rara vez la hacemos en psiquiatría, rara vez la hacemos en psicología. Hacemos diagnósticos, medicamos, damos estrategias psicológicas, pero no hacemos nexos con la sociedad. Imagínense a alguien que se le prenda el foco y que cree una empresa de talentos donde agarre personas con estos padecimientos, los encauce y los lleve a situaciones donde hagan su mayor desempeño. A mí la vida me ha llevado a volverme experto en TDAH y a entender que yo tenía TDAH a mis 42 años. Ya era psiquiatra, ya era especialista en adicciones, tenía 5 años haciendo investigación en TDAH y no me daba cuenta que tenía TDAH porque estaba compensado. Y estaba compensado siendo una persona ansioso, enojón, intolerante. Me aburría y lo botaba. Estoy debutando como papá a mis 48 años. Afortunadamente mis papás, el medio ambiente donde estuvo me protegió de que no terminara cayendo en adicciones, de que no me hubiera casado con alguien que no quería, que no tuviera hijos regados. Pero el empezar a tratarme ha sido la experiencia más bonita de toda mi vida, porque el TDAH en muchos ha sido una condición que nos ha llevado a vivir sin estar realmente presente, vivir como por inercia, sin conectar. El TDAH puede ser como cuando ustedes ven una película, pero van en el camión o la están viendo en una tele chiquita, pero la están viendo por encimita, no están viendo bien porque la imagen no está bien, porque no se escucha bien, porque se están distrayendo con otras cosas. Y de repente cuando te tratas es como que ves esa misma película que ya viste 100 veces, pero la estás viendo en una pantalla gigante, con unos audífonos de alta fidelidad, y estás viendo el color, estás viendo la actuación, estás viendo los diálogos, la música. Esa película es tu vida y nunca es tarde para verla.
Imagínense desde chiquitos que pudiéramos ayudarle a los niños o las niñas, que esa dificultad que tienen para poder poner atención a esas cosas que necesitan hacer, porque así es la vida. Y esos impulsos que tienen de que tengo que gritar, tengo que morder, tengo que hacer, los podamos canalizar de una manera empática pero firme, y que los protejamos y que les demos herramientas dentro de los modelos educativos y sociales para que saquen su mejor potencial, pensando en el individuo, pero pensando también en la familia y pensando en la sociedad. Y son modelos altamente rentables. No se trata de tirar dinero para quitar la enfermedad. Imagínense una persona así, ¿cómo puede terminar potenciando su funcionamiento y convertirse en alguien que produce mucho más? Muchas veces el tratar el TDAH, estoy hablando de adultos, puede bajar hasta las conductas delictivas. Hay estudios en Suecia donde se ha visto que adultos con TDAH, que la impulsividad y la tendencia que tienen a conductas relacionadas con el delito, al momento que reciben tratamiento y pueden enfocar, dirigir esos impulsos, bajan las conductas delictivas, principalmente las de crímenes violentos. Hay estudios que tratando el TDAH bajan los accidentes automovilísticos, aumenta tu desempeño en el trabajo, aumenta tu capacidad de ahorro, disminuye las tasas de divorcios, disminuye problemas de obesidad, de hipertensión. El TDAH, el trastorno por déficit de atención y hiperactividad, nos quedamos en que son niños distraídos, son niños que pierden cosas, son niños que reprueban, o son niños que muerden, o son niños que gritan, o son niños que rompen cosas. Mentira, esa es la explicación más chiquita del fenómeno. Muchos ni mordíamos, ni pateábamos, ni golpeábamos, ni reprobábamos, pero eso no quiere decir que no nos costó trabajo. Muchas veces el principal problema en el TDAH no es la falla en la atención, no es la falla en la hiperactividad o impulsividad, es la compensación, la fatiga crónica, la obesidad, el mal cuidado de tus otras enfermedades, los divorcios, el no conectar con las personas. Muchos pacientes que me han llegado y que han sido diagnosticados con TDAH, al momento que les explico y les doy el diagnóstico, lloran en la consulta. Y les estoy hablando de actrices, les estoy hablando de músicos, de gente que ya es destacada. Y lloran porque dicen, entonces así se siente ser normal. Yo creí que todas las personas eran como yo, que te sentabas y que querías estar aquí, pero no estabas aquí porque estabas pensando en 10 cosas y escuchabas un ruido y estabas allá y estabas como con todos los sensores prendidos y así, y no te podías estar quieto y te aburrías y ya te querías ir. Y entonces, si eres inteligente, estás escuchando a alguien y ya sabes lo que va a responder porque soy adelantado y estoy pensando en lo que va a decir, en lo que dijo antes, en lo que dice ahorita y en que tengo que ir a hacer cosas. Y entonces lo tengo que estar escuchando y digo, ay, ya me enfadaste, ya cállate, dímelo rápido, ¿no? Porque tengo prisa. Y entonces, como yo aprendo a hacer las cosas rápido y soy eficiente, todos los demás son tontos, todos los demás son lentos. ¿Y cómo me comporto con ellos? Así. Y entonces empiezo a ver a la mayoría de la gente tontos, a mis empleados, a mis colegas, a mis socios, a mi pareja, y empiezan a desesperarme. Y a lo mejor lo compenso un tiempo diciendo, yo lo hago, le quiero explicar a alguien, a veces hasta la señora que me ayuda en la casa cómo limpiar el baño, y ya le expliqué 10 veces y no lo entiende, no, mejor lo hago yo, a ver, quítate. Y ahí queremos hacer todo uno, porque nadie lo hace como nosotros. Pero a la larga uno empieza a darse cuenta que se está quedando solo, porque ¿quién aguanta a una persona así? Porque no tenemos paciencia para escuchar a una persona y conocerla. Apenas estoy empezando a escucharlo, ya me aburrí, ya me enfadé, ya sé lo que va a decir, ya lo etiqueté como tonto, o como chairo, como no sé qué, y ni siquiera lo estoy escuchando. Impaciencia, tomar decisiones a lo tonto. Imagínense cuando te explican eso, cuando ya tienes 30, 35 años, 40 años, y parece mágicamente en muchos casos que tomas el medicamento y lo sientes, y hasta dices, esto parece magia, y lloras porque dices, yo siempre me sentí diferente a los demás, yo sentí que no pertenecía, yo me sentía como que no era parte de, y entonces a mí me resonaba y decía, ya sé por qué era tan nervioso de niño. Y ya sé por qué todo el tiempo estaba sudando y me temblaban las manos y por qué era tan ñoño. Porque me acuerdo, en la primaria me trataba de poner a leer algo de historia, iba a la mitad y ya no sabía qué estaba leyendo. Y decía que Napoleón y que Francia y se me revolvían los datos y decía, ¡oh!
y no podía concentrarme leyendo, pero pues ponía a leer a otros, a mis primos, a mis amigos, y en ese tiempo había unos cassettes chiquitos y pues lo hacía como audiolibro y los ponía y estudiaba en friega un día antes y a lo mejor sacaba 10, pero se me olvidaba, porque el nivel de interés era muy poco. Es como bomberazos, como estar sacando cosas hacia el aventón. Imagínense ustedes, ¿creen que ser así hace que te enamores de una manera racional o a lo tonto? Porque también tendemos a ser apasionados. O lo que me gusta no me gusta, me encanta. Y lo que no me gusta me aburre, me enfada. Y luego dices, es yo. Me aburre revisar mis impuestos. Me aburre revisar mis estados de cuenta. Y luego ya cuando me paro y digo, ¿cómo me va a aburrir si es mi dinero? ¿Cómo me va a aburrir si eso me puede poner en un problema legal? No es cierto, no soy yo. Es mi cerebro que empieza a actuar de una manera ilógica, en contra de lo que yo quiero. Y no es falta de capacidad, porque soy inteligente, porque estudié medicina, porque sé de matemáticas. Entonces los que tenemos TDAH terminamos dándonos cuenta que no es porque no me gusta, es porque mi cerebro de repente no da el ancho en esas situaciones. Mucha gente dice, no, pues todos tenemos TDAH. Cuando algo no te gusta o no te interesa, pues te aburres. Cuando algo no te gusta o no te interesa, pues no lo haces. No, los que tenemos TDAH, a pesar de que me importe o me interese, no lo consigo. Yo puedo estar 13 horas dando consulta como psiquiatra y estoy fascinado con el tipo de pacientes que tengo, que es gente que se parece mucho a mí y hablamos de lo mismo, nos aventamos una hora hablando de filosofía y es hermoso. Pero no puedo aguantarle 15 minutos a mi mamá por teléfono porque me aburre. Y eso no quiere decir que no ame a mi mamá o que me haya maltratado. No, mi cerebro lo etiqueta como que no es importante, no es interesante. Pero luego viene la culpa, ¿cómo no vas a escuchar a tu mamá? Y me forzo a escucharla y de repente parece algo forzado, cuadrado, que duele. Y la etiqueta es tremenda. Y cuando eso pasa con los hijos, imagínense lo horrible. Mamás que dicen de repente, es que yo no sé si nací para ser mamá porque estoy con mis hijos y me enfadan, me aburren, me desesperan. Y de repente tratándose dice, hasta le tengo paciencia a mi hijo y hasta puedo disfrutar jugar con él, ya no me enfada tanto mi esposa. Imagínense la conexión con el cuerpo. Si yo no puedo poner atención y me aburro, me estoy bañando, ¿ustedes creen que me voy a tallar los dedos de los pies? Yo creo que pueden pasar 4 o 5 meses en los que no me dedico a cortarme las uñas o limpiármelos, porque yo estoy en otra cosa, porque no estoy prestando atención en lo que estoy haciendo. ¿Cuántas cosas no hace uno por inercia? Me estoy tomando el café y ni siquiera me estoy dando cuenta que ni que no lo quiero tomar, que sabe feo y que me estoy quemando la lengua, pero por inercia lo estoy haciendo, porque estoy pensando en otra cosa, porque me estoy adelantando. Imagínense la capacidad de poder vincularme con otra persona como está. Todos me aburren, todos me desesperan. Hablan de un tema y si no me apasiona totalmente, lo desacredito. Pero si conozco a alguien que de repente me dice algo que me gusta y mi cerebro lo pone como prioritario, me enamoro. Y entonces ya me vendía ahí de que no, es la mujer de mi vida y siempre vamos a ser felices y somos súper compatibles y todo, pero ya en la práctica me doy cuenta que no. Lo mismo pasa con la carrera. Quiero estudiar comunicaciones. ¿Por qué? Porque vi un curso, no sé qué. Entran y van a la mitad y dicen, no, hombre, esto no me gusta, me aburre, me enfada. Cambiar de pareja, cambiar de carrera, cambiar de trabajo. Imagínense la inestabilidad a la que te puede llevar eso. No sé cuál es mi sentido de vida. Es más, ni siquiera me puedo describir. Yo pensaba que yo era una persona tímido, introvertido, retraído y que no me gustaba socializar. Y todos los que me conocen dicen, no, hombre, este es un argüendero, chismoso, le encanta la fiesta, le encanta hablar en público, pero mi cerebro TDAH me vendía otra idea. Porque imagínense, de repente, el tener tanto ruido en la cabeza que no te deje conectar con lo que estás haciendo, que no te deje escuchar al otro, que no te deje aprender del otro, que no te deje ser parte del medio ambiente. ¿Alguien de aquí cree que tenga TDAH? ¿Se identifica con lo que les estoy diciendo? Lo más bonito, y lo digo como paciente, como persona que vive, que tiene TDAH, es tener esa capacidad primero de ser compasivo hacia uno. Primero, no lo hacemos adrede. No es adrede. Lo que hemos logrado o no hemos logrado, en lo que nos hemos equivocado, mucho de eso ni siquiera dependía de nosotros, es cómo funciona nuestro cerebro. Segundo, no siempre tengo que tratarlo porque esté mal.
Muchas veces el tratar el TDAH no es porque no estudié, no es porque no me vaya bien, no es porque no sea responsable, es porque lo que me cuesta mantenerlo es absurdo. Y si el tratarlo hace que sea menos cansado, que sea menos complicado y que pueda conectar más con mi cuerpo, con mi vida, con lo que hago, con la gente, imagínense lo bonito que es eso. Y es importante porque nuevamente, típicamente nos venden que el TDAH se trata para que el niño no entregue las tareas, para que no repruebe, para que no muerda, para que no pegue, pero se nos olvida que es para que pueda entender qué emoción tiene, para que entienda en verdad qué le gusta, para que conecte con su medio ambiente, en un deporte, con sus amigos, con sus papás, para que genere una identidad, para que se sienta que pertenece a algo o a alguien. Yo creo que la enfermedad o el problema más grande que tenemos en la actualidad como seres humanos es el sentido de pertenencia, de sentirnos como huerfanitos que no tenemos un grupo que nos cobija. Y eso nunca lo van a hacer los fármacos, nunca. Los medicamentos nos pueden ayudar a que yo pueda tener más regulado este sistema de la atención. Y fíjense, lo que sentimos, los que tenemos TDAH, que respondemos a medicamentos, es una situación de que esas cosas que normalmente me encantan y que hago en exceso, que puede ser como ejercicio en exceso, deportes en exceso, pornografía en exceso, trabajo en exceso, el medicamento me da la capacidad de que sí me gusta, pero estoy más consciente y digo, ¿vale la pena hacerlo de esa manera exagerada o no? Pero el que lo decide soy yo, no el medicamento. Y esto es bien importante, porque a veces, si una persona tiene TDAH como yo, y empieza a medicarse, y me vuelvo más bueno en lo que ya era bueno, pero no pienso en la otra parte de mi vida, imagínense. Yo empecé a tratarme mi TDAH y lo primero que pasó es que mis ingresos económicos subieron muchísimo, le estoy hablando como 1000%, en un periodo de 6 años, sin terapia psicológica, sin coaching, sin marketing, sin nada, simplemente dedicándome a lo que quiero, siendo estructurado, siguiendo disciplina, subió muchísimo. Pero ¿qué pasó? Subí de peso, abandoné mi vida como pareja, no pensé en tener hijos, no generé hobbies, amigos superficiales, y de repente después de los años dije, ¿de qué sirve tener dinero y todo eso si no tengo vínculos con amigos, si no visito a mi familia, si no tengo pareja, si no tengo hijos? Y el hacerlo consciente es entonces que el medicamento te da la oportunidad de decir, quiero seguir esta misma historia o quiero administrar mejor mi tiempo y mis recursos. El problema es que es difícil, porque si te va bien, ganas bien, disfrutas lo que haces, convénceme de que no. Convénceme, doctor, no trabajes tanto, doctor, haz ejercicio, doctor, disfruta a tu bebé, convénceme. Cuando todo me dice lo contrario, gano más dinero, me siento que soy útil, me siento más importante, me reconocen, convénceme de eso. El tratamiento del medicamento te abre la ventana de que te des cuenta de eso, pero tú decides si quieres cambiarlo. La otra es, esas cosas que tú crees que son aburridas, no te gustan o no te interesan, como ver tus impuestos, como hacer dieta, como hacer ejercicio, ya no se ve tan difícil y tienes la oportunidad de, si tú generas como ese hábito, generas ese interés, puedes empezar a tener un cambio y entonces puedes empezar no solo a escuchar a la persona, sino te escucho, me escucho, te veo y me veo. Imagínense lo hermoso que es eso. ¿Han escuchado de la oxitocina? Sí. ¿Para qué sirve la oxitocina? La felicidad. Tiene que ver con la felicidad, pero más biológico, más animal. ¿Para qué sirve la oxitocina? Tiene que ver con las madres y sus hijos, el vínculo. Pero fíjense, la oxitocina se produce al momento del parto porque hace que el útero se contraiga. Y cuando se contrae favorece que venga el parto. Pero también baja el dolor. Entonces la mamá siente menos dolor, el útero se contrae para que nazca el bebé y en el cerebro da una sensación de placer, como de felicidad. Y entonces uno dice, ya entiendo por qué la mamá cuando vive eso, pues ve la foto de su bebé ahí todo lleno de sangre y todo feo, parece chango, y dice, estaba hermoso el momento. Y así se queda grabado. Y luego agarra al bebé y le da leche, y cuando el bebé come libera dopamina en su cerebro y siente bonito. Y entonces los dos al mismo tiempo están sintiendo bonito, recompensa, y se conectan. Y empieza a generar ese fenómeno del apego. Y entonces uno entiende, por eso es importante la lactancia. No nada más por la parte inmunológica. Y por eso es importante abrazar a tu bebé desnudo y que sienta tu piel. Y por eso es importante agarrar a tu bebé, mirarlo a los ojos. Y cuando llora, más que desesperarte, es meterte en su llanto y tratar de sentirlo.
¿Cuántas cosas que tenemos como humanos las tenemos apagadas por la tecnología? ¿De cuántos teléfonos se acuerdan ustedes? Todos están en nuestro celular. Ya no sabemos ni cómo llegar a lugares porque todo es una aplicación para llegar, nos confiamos en otra cosa. Imagínense cuántas funciones tenemos o sensores tenemos que no usamos por ir a prisa y que si los utilizáramos podríamos conectarnos mejor con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestros socios, con nuestros amigos. Esa oxitocina que hace ese vínculo, ese amor, esa pertenencia entre la mamá y los hijos, imagínense cómo que hace que ya uno de grande sienta esa paz, esa tranquilidad, ese apapacho, porque estuvo esa capacidad de conectarme. Si no la tuve de niño, porque fue un niño abandonado, porque fue un niño en el cual los padres no estuvieron y no dieron ese apego, ¿ustedes creen que eso se pueda recuperar de grande? Muy probablemente no. Pero si no está totalmente dañado y parcialmente se puede recuperar, imagínense cuántas personas, cuántos de ustedes no llegamos a sentir de repente esa necesidad de me entiendes, de me escuchas, de pertenencia. ¿Y saben que ustedes pueden producir oxitocina en otras personas? Digo, las mujeres pueden hacer amamantando, ¿no? Pero ¿de qué otra manera creen que podemos generar oxitocina en otros o en nosotros mismos? En abrazos, en la mirada, en la empatía. Imagínense la diferencia cuando llegan con un doctor que está en la computadora y no sabe ni tu nombre, a cuando te voltean a ver a los ojos y se acuerdan de tu nombre. A veces nomás de que llegues y te digan, ¿qué hubo, Juan? ¿Cómo estás? ¿Y cómo siguió tu perro? ¿Lo estaba enfermo, verdad? Ya con eso ya te lo ganaste. Como papás con los hijos, como esposos, esposas con su pareja, con nuestros empleados, ¿a poco no se siente increíble que podemos ser semillitas de generar esos cambios en el cerebro, que generen apegos, que generen ambientes sanos y que las personas que requieran fármacos para hacer un buen uso y bien canalizados podamos ayudarnos a integrarnos de alguna manera de forma responsable? El uso de medicamentos en todos los tipos de padecimientos de salud mental, primero, tiene que ser con alguien que esté bien diagnosticado. Segundo, no se trata el diagnóstico, se trata la persona. Entonces tengo que entender tu familia, tengo que entender tu cuerpo, tengo que entender tu vida. Muchas veces una persona está deprimida y pues si no sabes cómo está con su esposo, cómo está con sus hijos, cómo está la cuestión económica, cómo está su glucosa, cómo está su presión, cómo está su peso, y le metes un antidepresivo que lo sube 5 kilos, que le sube el colesterol, que le sube el azúcar, que lo tiene dormido todo el tiempo, que tiene disfunción eréctil y ya tenía problemas con la esposa, no hombre, pues no me ayudes, compadre. Hasta el uso de los antidepresivos tiene que ser bien pensado, porque hay antidepresivos que te ayudan a bajar de peso, hay otros que te ayudan a comer, hay unos que te duermen, hay otros que te quitan el sueño. Entonces, por eso es importante un buen diagnóstico y entender las necesidades del paciente. Como un sastre, no todos nos queda el mismo corte, no a todos nos queda el mismo color, pero un problema enorme que tenemos en la mayoría de los países es que somos clientes apáticos, somos clientes desinformados, somos clientes pasivos. El que tiene que guiar el tratamiento es uno como paciente. Imagínense llegar con el psiquiatra, llegar con el psicólogo y decir, yo vengo porque estoy deprimido, pero no solo quiero dejar de estar triste, quiero llevarme mejor con mis hijos. En la mayoría de las pláticas que he escuchado yo sobre TDAH, casi siempre hay una visión muy social de decir neurodivergencia, no es una enfermedad, es que somos diferentes. Pues ni que fuera el color del cabello, ¿no? El color de cabello puede ser diferente, pero a todos nos sirve igual. Pero esto literalmente no solo es que somos diferentes, es que sí nos genera problemas en varias áreas de nuestra vida. Y no nada más tiene que ser, repito, lo académico ni lo laboral. Puede ser en el sentido de no sé ni lo que me gusta o no, en el no conecto con las personas, en una mala regulación emocional, en tomar decisiones de forma precipitada, en vivir sin estar presente, en comprar cosas que no necesito, en decir que sí a cosas que no me interesan, en convertirme en alguien que complace a las personas.
Porque hasta eso pasa, si yo soy culpígeno, soy ansioso, soy católico, vengo de valores familiares como muy, muy comunes y de repente tengo una empleada y está mi secretaria y veo que llega tarde y que se equivoca y todo y la voy a regañar y digo, empieza el sobrepensar, no, pero pues ¿cómo la voy a regañar? Gana muy poquito y la vida está bien fea y tiene problemas con su esposo y aparte tiene esto y entonces te viene, no, mejor no la regaño. Y entonces digo, sí, está bien, mejor lo hago yo. O llega mi mejor amigo y me dice, oye, Mario, te invito a los 15 años de mi hija. Y lo primero que pienso es, a ver, ese día no tengo tiempo. Y segundo, ¿a qué voy unos 15 años? Yo no tengo hijas de esa edad, pero es mi mejor amigo, es su hija. Si no voy, pues es una falta de respeto, pues es la hija de sus ojos. Si él es como mi hermano, va a decir que no lo quiero. Y si no lo quiero, él no me quiere. Y si no me quiere, ya no me va a mandar pacientes. Si no me manda pacientes, mi clínica va a quebrar. No, sí voy. Y estoy pensando ya cómo cancelar el último día. Pensamientos basura. Porque en realidad me manda un paciente al mes, ni se va a acabar mi clínica, es mi hermano y si le digo, compadre, ¿a qué voy yo? Luego vamos a echarnos unos tacos, él feliz, pero nos complicamos demasiado la vida. El TDAH no solo es problemas de atención e hiperactividad, es mala gestión de la información que me llega, información basura, información incompleta, que imagínense cómo se mete con las emociones. Estoy escuchando a alguien y digo, este está bien tonto, está repitiendo lo mismo, seguro va a decir eso. Y ya lo etiqueté como aburrido, me cae mal y ya me enojé. Y ni siquiera lo he escuchado, nos enojamos solos, voy caminando y digo, ya trae cara de enojada mi vieja, seguro me va a reclamar por la bebé, otra vez, como chingas que no se da cuenta que yo trabajo y ella sí está aquí aplastadota y todo eso, y ya estoy enojado. Y trae cara de fuchi porque tiene diarrea. O la otra, enamorarse a lo menso. Ya ve a alguien que me sonríe así, me está tirando el can. No, le está sonriendo el de atrás, menso. Y sobre todo, repito, el no conectar con uno mismo. Imagínense cuántas cosas no nos perdemos. Y lo bonito es eso. Cuando te empiezas a tratar el TDAH, les digo experiencia como adulto, uno dice, bueno, ¿y qué? ¿Cuánto tiempo voy a tomar esto? ¿Cuánto tiempo lo tengo que hacer? Yo lo primero que les diría es, no se preocupen cuánto tiempo lo tomas o no. Es primero, hazte consciente de lo que tienes, vuélvete experto en tu TDAH. Si eres menor de edad, ayudémosle a que entiendan que lo que tienen, no todo es responsabilidad de ellos, encaucémoslo. Cuando requieran fármacos, usémoslo. Creemos equipos que tenga que ver con este abordaje multidisciplinario, pero sobre todo basado en la empatía y basado en las necesidades de las personas y la sociedad, no impositivo. Porque yo entiendo perfectamente como adolescente, si te dan un medicamento que te lo tomas y dices, es que me siento lento, me siento tonto, de tener como 10 ideas y que me encanta el fútbol y quiero brincar y quiero correr y estoy alegre, de repente dar algo que nomás estás viendo una cosa así y dices, no, se siente horrible. Un paciente una vez me dijo, ahí está tu cochinada, no me sirve. Me lo tomé y me quedé 3 horas viendo un florero. Yo lo primero que pensé es, dije, pues cómprate un perro, ve otra cosa, ¿no? ¿Qué pasa frecuentemente en esto? Te hacen el diagnóstico de TDAH, unos te hacen un montón de estudios y te hacen gastar a lo menso porque esto, repito, no salen estudios. Los estudios es para detectar o descartar otras enfermedades que afectan las mismas áreas del cerebro, como tumores, como epilepsia, como adicciones, como golpes. Pero si no tienen nada de eso en la historia clínica ni en la revisión, el diagnóstico puede ser una entrevista bien hecha. Y ya que tienes esa información y ya tienes la información de los informantes y hablas con la persona y conoces su contexto, entonces sí es ver cuáles son las necesidades y hacia dónde va y acompañarlo. Porque ¿qué pasa típicamente? Hago el diagnóstico, te receto una medicina y te vas a tu casa y ni siquiera sabes qué es TDAH, tú como adolescente, ni tus papás saben, te dan un medicamento que no sabes cómo funciona y cuando te lo tomas y te sientes todo tonto y lento, pues te asustas. O te lo tomas y sientes que te acelera un poquito y dices, no, esto parece cocaína. Y luego si vas a la farmacia y cuando te lo vas a comprar te piden casi que la cartilla de vacunación y te ven como adicto, pues dices, no, pues los psiquiatras solo drogan, solo te enferman. Pero eso es culpa de nosotros que no le explicamos al paciente, que no acompañamos al paciente. Nosotros en la clínica lo que hacemos es empezamos dosis chiquita y lo hacemos en el consultorio, para que en ese momento que el paciente lo siente, le ayudemos a entender cómo funciona. Les voy a dar ejemplos. Muchos de ellos llegan y están sentados y los ves con los ojos abiertos, están así, y moviendo la pierna. Sí, me mandaron para acá, sí. Sí. Dice que tengo TDAH, pero no, yo no, nunca reprobé. No, a mí me va re bien, ¿no? Sí, ¿y qué más? Así, Entonces yo los volteo a ver un ratito y les digo, oye, ¿tienes prisa? No, ¿por qué? ¿Te das cuenta que tú estás pagando esto? Digo, tú tienes TDAH. Y se empiezan a enojar.
Espérate, yo también te lo digo porque yo tengo TDAH. Los que tenemos TDAH es el típico que te preguntan, oye Mario, ¿te gusta ir al cine? Y lo primero que pienso es sí, y luego aparecen pensamientos basuras. Pero no, porque desde que está la pandemia te ponen un asiento y luego las palomitas cambiaron y está bien caro y todas las películas están en Netflix. Entonces sí, pero bueno, exceso de información. Entonces estás hablando con alguien con TDAH y le preguntas, oye, ¿tú tienes diabetes? Y dice, no, pero mi tío tenía. Y fíjate que ese tío también, su otro tío tenía, pero no tenía diabetes. Lo que pasa es que ya estaba viejito. Y llevas media hora hablando de eso. O de repente te das cuenta que le estás hablando y así está, mira. Desde mi consultorio se ve una parte del World Trade Center donde pasan los aviones. Y tenía una paciente que siempre que iba a consulta, pasaban los aviones y le... Entonces, cuando típicamente a muchos de estos pacientes haces la prueba y les das el medicamento, claro, no les digo exactamente qué van a sentir, porque si no es placebo, es inducción, de repente empiezan a pasar los minutos, yo sigo platicando con ellos, y de repente ya no están hablando tanto, y de repente ya no están moviendo la piernita, y de repente ya no se van para allá, y luego los ojitos se les hacen así, miren. Y les digo, ya lo sentiste, ¿verdad? Y dicen, ¿qué se me ve? ¿Qué tengo? Yo, tranquilo, a ver, ¿qué sientes en tu cuerpo? Dicen, ¿pero dónde? Yo no siento nada, no está pasando nada. A ver, enfócate en tu cara, en los músculos. Yo, los siento pesados, me siento lento. Cambia la palabra. Me siento relajado, me siento tranquilo. ¿Te das cuenta que ya no te estás moviendo? Sí. Pero se siente raro porque yo todo el tiempo estoy pensando y me voy a quedar tonto y ya no voy a ser responsable. No, tranquilo. Te vas a acelerar afuera como tú quieras, pero ahorita concéntrate en eso. ¿Tienes igual de prisa que antes? ¿Puedes escucharme sin desesperarte? Más. ¿Cambió tu emoción? Sí. Fíjense, ¿a poco no es eso lo que se busca con la meditación, con el mindfulness, con conciencia plena? Pero en los que tenemos TDAH, en eso es principalmente en lo que nos ayuda el medicamento. Y luego les pregunto, ¿el efecto que sentiste con la medicina, qué parece? ¿Un estimulante o algo que te baja la ansiedad? Algo que te baja la ansiedad. Pues no, es un estimulante. Pero a los que tenemos TDAH nos da al revés. Si tú no tienes TDAH, te lo tomas y lo más probable es que digas, parece que me tomé unos cafés, siento más pila, tengo más energía, estoy más despierto. A los que tenemos TDAH hace que se prenda la parte del cerebro a donde llegan todos los estímulos y entonces funciona mejor, los filtra mejor. Me enfoco más en los que son importantes y el cerebro que pone lo que me interesa o no está más al centro, ni está en el que me aburre y no me importa, ni está en el de, uy, es todo perfecto, no, está más al centro y entonces me da más modulación de mi emoción para yo actuar de una manera más responsable. ¿A poco no está padre? Imagínense el que yo entienda mi TDAH, entienda qué hace la medicina y entienda cómo lo puedo llevar a mi relación de pareja. Llego, veo a mi esposa que tiene cara de pedo y no empiezo a sobrepensar, digo, a ver, espérate, primero infórmate, y llego y le digo, ¿qué tienes, mi amor? Tengo diarrea. Ay, ¿ya te tomaste algo? Ese pedacito, imagínense cómo cambia todo. Como el niño que su mamá regañó y que el papá le pegó porque le gritó desde la cocina que trajera eso y llegó todo revuelto y ya lo te quitaron, la diferencia que hace que la mamá lo tome del hombro y le diga, Juanito, vas a ir a la tienda y vas a traer esta lista. Aquí tienes 100 pesos. ¿Ven la diferencia? No todo es medicina, pero la medicina puede ayudar mucho a mejorar cosas que van más allá del medio ambiente y de la voluntad de la persona. Y no todo tiene que ser falla. No todo TDAH es no trabajas, no estudias, te divorcias o eres adicto, no. Pero es como un buen sastre. Hay unos que requieren más espacio en la panza, otros necesitan menos. Hay TDAHs que es bájale al exceso de estímulos que tienes, aunque sean buenos, porque te vas a morir, porque te vas a perder tu vida. En otros va a ser esfuérzate más en lo que dices que no te gusta. En otros va a ser conócete. En otros va a ser sé más consciente en cómo comes, cómo duermes. En otros va a ser algo bien bonito filosófico de ser es ¿quién soy? ¿Cómo llegué aquí? ¿A dónde voy? Y generar vínculos con la gente que quieres o que te importan, sanos, no basados en la euforia de lo que me encanta y en la indiferencia de lo que me enfada. Por eso muchos TDAHs podemos parecer bipolares o trastorno límite de personalidad o adicciones o obsesivo-compulsivos, porque si yo tengo TDAH y me doy cuenta que frecuentemente pierdo cosas o pierdo vuelos o me distraigo, pero soy responsable y soy inteligente, ¿qué me vuelvo?
como obsesivo compulsivo. Reviso todo 20 veces, limpio 40 veces, voy saliendo en nombre del Padre, carteras y me voy, y estoy revisando los vuelos todo el tiempo, y muchas veces somos insoportables porque queremos controlar todo, y mientras más cosas queremos controlar, menos control tenemos sobre nosotros. Ojalá que este panorama general de lo que es el TDAH les abra un poquito la invitación a informarse más. Hay mucha información preciosa, pueden encontrar algunos videos míos. Hay una página muy bonita que se llama Attitude, voy a ver que se las hagan llegar. Está en inglés, pero seguro hay una pestañilla ahí que le pueden cambiar. Tiene cosas muy bonitas descritas no desde solo la psiquiatría, desde hasta la nutrición. ¿Qué alimentos pueden ayudar a controlarlo? ¿Qué hábitos? ¿Cómo se meten nuestras relaciones de pareja, en nuestros gastos, en nuestras decisiones a través de la vida? Y entonces hablar de tratamientos o formas de abordar esto que no solo se vayan hacia la salud, que se vayan a la sociedad, que se vayan a la familia, que se vayan a la pertenencia. Y ojalá que esta platiquita les ayude a que sientan esa oxitocina, esa dopamina, esas cosas que nos hacen amar, conectar y sentir. Y si la tienen en ustedes, no sean gachos, compártanla con los demás. Hace falta transmitir eso. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes, primero que nada, por su interés en este tema tan importante como es la salud mental. Platicando con el doctor le decía que esta mente que no se detiene, hay que abrazarlos, darnos una red de apoyo, una red solidaria que desde el amor nos permite apoyar a quienes más nos necesitan, por los que no pueden, los que no quieren o no saben cómo poder ayudarse. Doctor Mario González, le agradecemos mucho. Aquí tenemos presencia de líderes de comunidades, de escuelas, de USAER, de maestros que atienden a la discapacidad. Es un interés primordial del presidente Isaac Montoya que todos nosotros tengamos acceso a este tipo de información. Agradecer la presencia de su señora esposa, la señora Adriana Escobar, presidenta honoraria del DIF, que estará trabajando muy de la mano con todos nosotros para que podamos acercar este tipo de información, porque, como bien lo comentamos, a los psiquiatras, a los psicólogos no van los locos, van personas interesadas en el manejo de sus emociones, y esta conferencia, como bien lo menciona su nombre, entender la mente que no se detiene. Hagamos esta red de apoyo, extendemos los brazos desde el gobierno municipal para que todos nosotros hagamos una red de apoyo en favor de quien más nos necesita. Muchas gracias, Presidenta, si nos regalas un mensaje. ¿Qué tal? ¿Cómo están el día de hoy todas y todos ustedes? ¿Cómo están? Bien. Qué gusto ver tantas caras conocidas, tantas amigas, tantas compañeras de lucha. Querido doctor, por favor, gracias. Agradecerle desde lo más profundo del corazón, desde un cerebro neurodivergente y seguramente todavía no diagnosticado, ¿no? Vamos a estar aquí haciendo la transformación de manera más conjunta. Nos hablaba algo importante el doctor Mario, nos decía sobre el instinto de pertenencia. ¿Cuántas de nosotras, cuántos de nosotros amamos a nuestra querida Naucalpan, amamos a nuestra querida comunidad, pero qué pasa? No hemos hecho comunidad? Quienes estamos haciendo comunidad, ustedes que se sienten en comunidad, se han dado cuenta seguramente que vivir en comunidad, que acompañarse de nuestras vecinas, de nuestros vecinos, que tener red de apoyo nos sana. Y el estar siempre juntas, acompañadas, generar redes de apoyo, nos sigue fortaleciendo. Importantísimo seguir hablando del instinto de pertenencia y también de la pertenencia que nos da nuestra querida ciudad Naucalpan. Hoy, desde este nuevo gobierno transformador, desde este nuevo gobierno de causas, de luchas anteriormente invisibilizadas, hoy estamos haciendo todo. ¿Para qué? Para que lo que no se veía, lo que antes era invisible, aquellas demandas, dice nuestro presidente, siempre explicadas pero jamás resueltas, hoy sean realidad. Hoy las estamos mencionando, las estamos nombrando, decimos,
Lo que no se nombra no existe, y hablar de que el TDAH existe, que existen también las neurodivergencias, pero reconocerlo con todas sus letras es trascendental. Les abrazo, les saludo con mucho cariño, con mucho respeto de parte de nuestro presidente municipal. Sepan que tienen amigas, amigos en la presidencia municipal, sepan que somos parte de ustedes a través de las OASIS, de nuestras compañeras OASIS DIF, de nuestra compañera del área de psicología, de salud, y también desde nuestra sindicatura principal, desde la sindicatura en la que encontramos a una amiga que siempre está ahí extendiéndonos la mano. Gracias, 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 cuenten con nosotras, somos una con ustedes. Gracias.